En este ejercicio vamos a plantear balances de masa en un sistema con recirculación. Es en un sistema de aire acondicionado. Nos dice lo siguiente: se desea enfriar aire fresco que contiene 4% mol de vapor de agua y deshumidificarlo. Esto significa retirarle agua, retirarle humedad, hasta que contenga 1.7% mol de agua. Entonces vamos a combinar una corriente de aire fresco con una corriente de aire recirculado. Recirculado significa que viene de un equipo posterior que previamente ha sido deshumidificado y se hace pasar por un enfriador. La corriente de la mezcla que entra a la unidad se refiere al enfriador, contiene 2.3% mol de agua. Además, en el acondicionador de aire, parte del agua en la corriente de alimentación se condensa y se elimina como líquido. Una fracción de aire deshumidificado que sale del enfriador se recircula y el resto sale hacia una habitación. Entonces, bueno, aquí ya nos dan una idea de cuál es la entrada. Esa entrada se mezcla con una corriente que viene de una unidad posterior al proceso. Aquí se plantea por primera vez un concepto que se llama base de cálculo. Una base de cálculo es, bueno, inicialmente, si yo conozco composiciones de una corriente y no tengo el dato de a qué velocidad circula esa corriente, puedo plantear la llamada base de cálculo. Yo puedo decir, por ejemplo, voy a realizar los cálculos por cada 100 moles de aire que se deshumidifican. Es más fácil plantear bases de cálculo en cantidades decimales, 10, 100, 1000, porque si yo defino la base de cálculo, quedan definidas a partir de las composiciones las cantidades de cada componente dentro de la base de cálculo. Por eso se supone aquí 100. Entonces, bueno, cada 100 moles de aire deshumidificado que sale hacia la habitación. Hay que determinar los moles de alimentación fresca, los moles de agua que se condensan y los moles de de aire deshumidificado que se recircula. Bueno, para esto vamos a plantear el diagrama de flujo. Entonces, bueno, la idea es irlo planteando. Les voy a mostrar el diagrama, pero vamos a revisar que sea congruente con el texto. Ok. De inicio dice: se desea enfriar aire fresco que contiene 4% mol de vapor de agua. En este caso, bueno, está rotulado el aire fresco como el flujo N1. N1 va a ser la alimentación de aire fresco. Aire fresco se refiere a aire que no ha sido tratado. Y bueno, para este caso, aquí se nos dan las composiciones. 4% mol de vapor de agua. Aquí lo rotulan a la entrada. Estas son fracciones molares. 0.96 y 0.04. El 0.96 es de aire y 4% es de vapor de agua. Recuerden que si yo divido el porcentaje entre 100, obtengo la fracción molar. Entonces, bueno, aquí no lo rotula el libro, pero lo podemos rotular. Se tiene composición de aire y composición de agua. Entonces, esta corriente de aire fresco tiene 96% aire, DA o aire deshumidificado, y 4% vapor de agua. Bueno, usan la notación en inglés, water, agua, aunque aquí la combinan con vapor en español, pero bueno. Entonces ese es el aire fresco. Y se deshumidifica hasta que contenga 1.7% mol de agua.
Eso en un acondicionador de aire. La idea es la siguiente, dice que se combina una corriente de aire fresco con una corriente recirculada previamente deshumidificada. Entonces, bueno, el siguiente paso es mezclar este aire fresco con una corriente recirculada. Hasta aquí yo lo único que sabría es que se combina en un mezclador que viene de otro lado. Podrían plantear esta flecha, por ejemplo. Y bueno, esto va hacia un acondicionador de aire en donde se obtiene el aire deshumidificado. Ese dato que está aquí, después del deshumidificador, el agua tiene 1.7% mol en fracción y eso se rotula aquí. Entonces voy hasta ahí. Y de igual manera, si yo sé que hay 0.017 de fracción molar de agua, el resto, 1 menos 0.017, es la cantidad de aire. Recuerden que siempre las fracciones molares, en este caso, por ejemplo, Y1 más Y2 de cualquier componente, siempre suma 1. Entonces, bueno, 1 menos la fracción del componente 2 sería Y1. Hasta aquí yo tengo este dato. Entonces vamos a continuar con el texto. Dice, después la corriente de la mezcla que entra a la unidad contiene 2.3% moles de agua. Ok. Entonces, bueno, planteo la unidad de acondicionamiento de aire y la corriente que entra va a tener esa composición, la que me dan ahí, 0.023. En el acondicionador de aire, parte del agua de la corriente de alimentación se condensa y se elimina como líquido. Entonces yo tengo definidas ahí ya las tres corrientes. Tengo la entrada, que viene del mezclador con la corriente recirculada. Tengo el aire ya tratado, deshumidificado. Y tengo una corriente de agua líquida. N3 es puramente agua. Lo que se condensa es solo agua. Eso en moles de agua. Me falta nada más, bueno, la salida y dónde se recircula. Entonces vamos aquí, en el acondicionador de aire se elimina líquido. Noten que la composición de agua disminuye. De 4%, al mezclar se disminuye a 2.3% y después de condensar una parte, disminuye a 1.7% de agua. Entonces se está secando el aire, se está deshumidificando. Finalmente dice una fracción del aire deshumidificado que sale del enfriador, que es esta corriente, se recircula y el resto sale hacia una habitación. Entonces ese es este dato. Una parte se recircula, que es la que se mezcla con la corriente inicial, y el resto sale hacia la habitación. Digamos, esta sería la salida de este equipo, que bueno, es lo que hace, por ejemplo, un mini split o un sistema de aire acondicionado. Retira humedad del aire y lo está continuamente recirculando para limpiar algunos gases, agua, como aire fresco propiamente. Así funcionan esos equipos. Ok, entonces hay que calcular, si yo tomo una base de cálculo de 100 moles de aire deshumidificado, de ahí sale este valor de 100. Hay que calcular los moles de alimentación fresca por cada 100 moles que yo estoy limpiando o deshumidificando. Los moles de agua condensada, N3, y los moles de aire deshumidificado que se recirculan. Aquí un dato extra. Siempre que estemos separando dos corrientes solamente,
Eso pasa, por ejemplo, en una purga, pasa, por ejemplo, en esta corriente. Siempre que un equipo solamente separe dos flujos, la composición de ambos es la misma. Entonces yo tenía este dato, 0.983 de aire y 0.017 de agua. Estas son fracciones molares de aire y de agua respectivamente. Entonces al separarlo en dos, noten que este dato es igual a la salida y es igual a la recirculación. Entonces eso es importante, siempre que vean un separador, en un separador solamente se separa el flujo en dos partes o en tres partes, pero mantiene la misma composición. En un mezclador no. En un mezclador, precisamente el objetivo de un mezclador es modificar composiciones. Aquí el objetivo de recircular una parte del aire es porque ya está previamente deshumidificado y al mezclarlo con aire que está más húmedo, disminuye considerablemente la humedad de esta cantidad de aire. Disminuye de 4% a 2.3% al mezclarse con aire seco relativamente a 1.7% de humedad. Entonces, bueno, este es el sistema que vamos a plantear. ¿Entonces pide N1, N5 y N3? Sí, las variables son estas, sí. N1 los moles alimentados de aire fresco, N3 los moles condensados de agua que salen del enfriador y N5, sí, los moles que se recirculan para diluir el N1. Ok, aquí noten por facilidad, el aire se considera un solo componente puro. Le llaman aire seco de A, dry air. Sin embargo, bueno, sabemos que el aire realmente es una mezcla de oxígeno y nitrógeno, que lo podríamos también separar en dos, pero aquí por facilidad el aire se puede tomar como un componente puro, porque es una mezcla homogénea. Ok, bueno, ese va a ser entonces el planteamiento. La siguiente parte sería el análisis de grados de libertad. Si analizan el sistema así como está, se rotularon todas las composiciones conocidas. Yo conozco las composiciones de todos los flujos, incluso de N3, no me dice, pero aquí la fracción de agua es 1, es 100% agua, solo se está condensando agua. ¿Qué es lo que no conozco? No conozco N1, no conozco N2, ni N3, ni N4, ni N5. Lo único que conozco es todas las composiciones de cada flujo y la salida, que es la base de cálculo. Esto es una base de cálculo que plantearon para facilitar el sistema. Entonces, bueno, si analizamos el número de grados de libertad, primero, por ejemplo, en el sistema total, que es este recuadro de encima, todo este. Bueno, en el sistema total, recuerden cómo analizamos el balance dentro de una delimitación del sistema. Básicamente se consideran solamente las corrientes que intersectan con las fronteras del sistema. La corriente de entrada N1 es parte del sistema, la corriente N3 es parte del sistema, 100 es parte del sistema, todas las demás no. Dentro yo puedo considerar un único equipo que sería el acondicionador de aire. Ok, entonces el número de variables ahí en el sistema total es N1 y es N3. Hay que determinar el número de grados de libertad como el número de variables menos el número de ecuaciones. Esos son grados de libertad. ¿Qué es lo que están contando aquí? Dos variables, N1 y N3. Y yo puedo plantear dos ecuaciones. Recuerden que el número de ecuaciones de balances de masa independientes es el número de componentes. Entonces aquí el número de componentes es 2. Y es igual a 2.
Uno es el aire y otro es el agua. Entonces yo puedo plantear ese mismo número de ecuaciones de balance. Por lo que en el sistema total yo tendría 0 grados de libertad. Está definido ese sistema. Yo podría comenzar a hacer los cálculos aquí. Vamos a continuar el análisis para hacerlo todo primero y después realizar los cálculos. En el punto de mezcla, que es este que está aquí, noten aquí tengo que entra N1, entra N5 y sale N2. Entonces N1, N5 y N2 son desconocidos, son 3 variables, menos el número de ecuaciones que yo podría plantear, que son 2 o I componentes. 2 menos 2, ok. Aquí reducen 1 porque hacen previamente el balance en el sistema total. ¿Y qué no consideran N1? Si no considerarían N1, por ejemplo. Ok, vamos a continuar. Podemos plantear balances en el sistema total para que vean de dónde se reduce una variable. 2 menos 2 nos dio 0 grados de libertad en el sistema total. Si se centran en el sistema total, que es este de arriba, bueno, lo voy a dibujar aquí para que lo vean a detalle. Sería N1, que entra al sistema de aire. Esa es la unidad. Salen 100 moles. Y sale agua, que es N3 mol de agua. Los balances aquí son sencillos. Yo puedo plantear el balance global. Que sería N1, entradas, iguales a salidas, igual a N3 más 100 en unidades de moles. Aquí tengo dos incógnitas, pero se pueden resolver porque yo puedo plantear otra ecuación. Puedo plantear un balance por componente. Solamente uno es independiente. Podría plantear el de agua o podría plantear el de aire. Vamos a hacerlo. Es muy similar. Voy a plantear el de agua. Que me dice lo siguiente: los moles de agua en la corriente de entrada N1 es N1 multiplicado por la fracción mol de agua en esa corriente, que es 0.04. Ese es el dato que está aquí. Esa es la entrada de agua. Y a la salida, noten que N3 es agua pura, es lo único que condensa. Su fracción es 1. Entonces sería, bueno, 1 multiplicado por N3 o simplemente N3. Ese es el balance de agua. Y yo le tengo que sumar lo que sale de agua en la corriente final, en la corriente de 100 moles acá. Entonces sería 100 moles multiplicado por la composición de agua a la salida de este sistema, que es 0.017. Bueno, de aquí obtengo otra ecuación. Sería 0.04 N1 igual a N3 más 100 por 0.17 más bien. Nos debe dar 1.7. Hay N3 moles de agua que salen del enfriador, 1.7 moles de agua que salen en la corriente de aire tratado, y a la entrada hay 0.04 por N1 moles.
Por eso les comento que tiene 0 grados de libertad. Hay dos variables, pero hay dos ecuaciones para resolverlas. Entonces habría que resolverlas de manera simultánea para obtener N1 y N3. Vamos a resolver esta parte y regresamos a cada uno de los puntos de mezcla. Lo vamos a resolver entonces de manera simultánea. Del balance global voy a despejar N1, ya está despejado, N3 más 100, y lo voy a igualar. Esto es del balance global, con el despeje de N1 del balance por componente. Si yo despejo del balance por componente también N1, es N3 más 1.7 entre 0.04. Sería N3 más 1.7 entre 0.04. Bueno, de aquí yo ya puedo realizar cálculos para despejar N3. Aquí sería igualando las ecuaciones, despejando N1. Este punto 0.4 lo puedo escribir multiplicando a este factor por N3 más 0.04 por 100 me da 4. Estos serían moles. Bueno, vayan revisando el álgebra. Y esto sería N3 más 1.7. Puedo asociar de un lado 4 menos 1.7 si yo asocio todas las constantes de un lado de la ecuación. Y del otro lado es N3 por 1 menos 0.04. Eso da 0.96. Entonces, bueno, de ahí yo ya puedo obtener N3, que son moles de agua que se están condensando en el enfriador. Hoy vamos a hacer el cálculo. 4 menos 1.7 me da 2.3 entre 1 menos 0.04 me da más o menos 2.4. Estos son moles de agua. Que se condensan en el enfriador. La base de cálculo se planteó en moles así a secas, aunque lo pudimos haber planteado en moles por hora. Lo único que cambian son las unidades. Pueden plantear la base de cálculo en términos de masa, de moles, flujo másico o flujo molar. Ese va a ser entonces el valor de N3. Lo podemos rotular aquí. ¿Tiene problema de raíces dimensionales entonces? Sí. Siempre, si hacen el balance en moles, cada término de este es moles siempre. Si su base de cálculo fue moles por hora, cada término de todos los balances es moles por hora siempre. Sí tiene que ver el análisis dimensional. Entonces, bueno, esa variable ya la conocemos, que es esto. 2.4 moles de agua que se condensaron. Ya se redujo una variable. Hay varios balances que podemos también plantear. Propiamente en el acondicionador de aire, noten que ahora tendría solo dos variables en lugar de tres. Como ya conozco N3, ahora N2 y N4 son variables. Y yo puedo plantear dos balances. Entonces ya el acondicionador de aire también queda definido, porque reduje una variable.
Lo siguiente podría ser plantear aquí el balance o plantearlo en el mezclador. A mí me resulta más fácil en el acondicionador, porque tengo definido N3. Es muy fácil plantear balances cuando una corriente es pura, porque esta cantidad de agua pura es igual al agua que entra menos el agua que sale. Lo vamos a plantear matemáticamente. Y en este otro punto de separación igual, yo tendría dos variables, N4 y N5. N4 es lo que sale del acondicionador, N5 es lo que se recircula y la base de cálculo. Entonces, bueno, en este caso yo podría plantear también dos balances, uno de agua, uno de aire y uno total, que realmente solo uno es independiente. Vamos a comenzar a plantear el balance en el enfriador o en el acondicionador de aire. Ok, ya sabemos entonces N3. Cuando ustedes calculen una de las variables, la pueden rotular en su diagrama. Me voy a centrar ahora aquí. No tengo N2, tengo N4 tampoco, y yo solo sé N3, pero sé las composiciones. Aquí yo también tengo definida la composición. La fracción de agua es 1, exactamente 1 porque es 100% de agua en estado vapor. Entonces el sistema es el siguiente, entra N2, este es el acondicionador, sale N4 y sale N3 que yo conozco que es 2.4 moles. De igual manera puedo plantear un balance global, sería N2, es la única entrada, entradas son iguales a salidas, considerando que no hay reacción y es estado estacionario. N2 va a ser igual a la suma de N4 más N3 que lo voy a colocar ya con su valor numérico. Y tengo un balance por componente. Vamos a hacerlo de agua, porque sé que el agua es pura en la corriente N3. La entrada de agua en N2 es la fracción de agua en esa corriente, que es 0.023 por el flujo N2. La salida de agua en N4 igual es la fracción de agua en esa corriente, 0.017 por N4. Y esto le sumo la salida de agua que hay en la corriente 3, N3. Es agua pura, entonces todos esos 2.4 moles son agua. De igual manera, entonces tengo dos ecuaciones, dos variables que puedo utilizar para resolver ambas ecuaciones. Esa sería la siguiente parte. ¿Alguna pregunta? Pero no sé si te voy a resolver más adelante. ¿Qué pasa siempre entonces con el punto de mezcla? Ok. Lo vamos a calcular después. Si observan en el punto de mezcla nos falta N5, que es otra de las variables que nos piden, que se recircula. Para esto yo requiero, bueno, calcular cuánto viene acá y cuánto se mezcla aquí. Sí, esa sería entonces la siguiente parte. Hay varias formas de resolverlo. Ya tenemos entonces dos ecuaciones, dos incógnitas, a partir de los balances de masa individuales.
Entonces, bueno, voy a transcribir las ecuaciones. N2 igual a N4 más 2.4, balance global. Y el balance por componente de agua es 0.023 de agua en N2. Noten que yo voy a poder conocer N2, por eso estoy haciendo el balance en el acondicionador. Sabiendo N2, N5 y N1 los puedo calcular. Hay que hacer el balance entonces de agua, 0.023 N2 igual a 0.017 N4 más 2.4. Bueno, aquí puedo restar ecuaciones, puedo despejar una e igualarlas. Si yo igualo del balance global, yo tengo despejado N2, que es N4 más 2.4. Y del balance por componente yo puedo despejar N2 también, que sería 0.017 por N4 más 2.4. Voy a colocar dividiendo el 0.023. Aquí yo estoy igualando N2 de ambas ecuaciones. Igualando N2. Lo que resta es álgebra, ya lo podemos plantear. Sería 0.023, lo puedo colocar multiplicando a la izquierda por N4. Es decir, este lo puedo multiplicar más 2.4 por 0.023. Ahí me da 0.0552, este por este. Y esto va a ser igual a 0.017 N4 más 2.4. De ahí ya podemos conocer N4. Sería 0.023 menos 0.017, ya factoricé N4. Va a ser igual a 2.4. Esta variable la puedo restar de ahí. Entonces, bueno, 2.4 menos 0.0552 lo voy a dividir entre 0.023 menos 0.017. Noten que estos son flujos molares o flujos másicos en cualquier balance. Si un flujo les da negativo, lo más seguro es que tengamos un error algebraico y haya que revisar de nuevo el despeje. ¿Cuánto les da N4? Sí, 390.8. Esos son moles totales, es los moles de aire húmedo que entran, más bien que salen del acondicionador, eso es N4. Con ese dato yo ya puedo calcular N2. Simplemente sumándole 2.4. Entonces, bueno, N2 va a ser N4 más 2.4 moles de agua. 390.8 moles más 2.4 moles. N2 queda definido entonces. Son 393
0.0. Moles. Ese flujo N2 es la corriente que entra al acondicionador. Aquí, N2. Entonces, bueno, ya conozco la mayoría de los datos. Los voy a volver a rotular aquí. Esto me dio 2.4 moles. N2 me dio 393.2 moles. N4 nos dio 390.8. Con eso yo ya podría calcular N5 también. Estableciendo también ecuaciones independientes. Aquí voy reduciendo los grados de libertad. Podemos plantear el balance ahora en el separador, porque yo ya reduje una variable. Si planteo el balance aquí, en el separador tengo esto es un separador. Se va una corriente que se recircula, que es N5. Entra N4, que son 390.8 moles. Y sale la base de cálculo de 100 moles. Bueno, N4 lo puse como variable, pero son 390.8 moles. Aquí basta con un balance global que me dice entradas. La única entrada es N4, 390.8 moles totales, igual a salidas. N5 sale, más la salida de 100 moles. Aquí no es necesario plantear un balance por componente porque tengo solo el N5 como variable. Lo podría despejar. 390.8 moles menos 100. N5 es 290.8 moles. Que bueno, este sería la cantidad de aire recirculado. Si se recirculan 290.8, yo puedo plantear otro balance ahora en la entrada, en el mezclador, para saber cuánto entró del mezclador N1. Pero ese no lo pudimos sacar con el balance global primero, que hicimos primero, que era N1 igual a N3 más 100. También. Bueno, ya teniendo N3, Sí. Sí, solo hay que revisar que sean congruentes. Si no todos los balances son congruentes, hay que repetir algunos balances hasta que sean congruentes. A veces el procedimiento suele ser iterativo o puede ser directo. ¿Recomiendas primero empezar a hacer los balances en el sistema total y ya luego lo que está dentro de la unidad? Sí es posible, o también es posible plantearlos partiendo más bien del equipo que tenga menor número de grados de libertad. Sí, casi siempre el sistema total suele ser el que tiene el menor número de grados de libertad. Pero sí se recomienda al inicio que analicen cada punto de mezcla, cada punto de separación y cada equipo para observar qué variables son conocidas, cuáles son desconocidas, cuántos balances pueden plantear y con base a esto comenzar por el de menor número de grados de libertad.
Si aquí yo podría plantear el balance global y podría plantear también el balance en el punto de mezclado. Deben ser congruentes. Vamos a comprobarlo. Podemos hacerlo por los dos, es muy sencillo. Si yo lo planteo, por ejemplo, en el global, es decir, en el sistema total, N1, N3, 100. Bueno, también tengo N1, N3 ya lo tengo. Tengo N1 igual a N3 más 100. Que conozco, no conozco N1, pero conocía N3, que eran 2.4 moles de agua. Entonces, bueno, N1 yo lo puedo calcular como 2.4 moles más 100 moles de salida. Entradas son iguales a salidas. Entonces debería de ser 102.4 moles. Esta sería la entrada de lo que se llama aire fresco. Si lo compruebo por el otro balance, es decir, en el mezclador, ahí yo tengo que N1, las entradas, lo voy a poner acá, el balance global en el mezclador. N1 también debe ser igual. Aquí hay dos entradas, más bien. N1 es la entrada y esta corriente entra. N1 más N5 debería de ser igual a N2. Si sustituimos ahí, N1 nos dio 102.4. Esto es para comprobar que sean congruentes todos los balances. N5 nos dio 290.8 moles. Y esto debería de ser igual a N2. N2 eran 393.2 obtenidos por el otro balance. 393.2 moles. Si suman esto más esto, ¿sí les da 393? Ok. Entonces, bueno, aquí ya comprobamos que todos los balances son congruentes. Ya calculamos entonces la cantidad de agua que se enfría, la cantidad de aire que se recircula, que era N5, es 290.8 moles. Y la cantidad de aire fresco que se alimenta, que son 102.4 moles. Okay. Esta sería la solución entonces. Si observan, no nos pedían los valores internos como N2 y N4, pero los tuvimos que calcular para comprobar que todos los balances fueran congruentes. Esa sería la solución entonces de este ejercicio.